Dichos conocimientos son resumidos y expresados en principios, teorías, leyes, axiomas, conceptos los cuales se organizan rigurosamente con base en un sistema. Y hemos dicho que hablar de investigación es estar siempre, digamos, listos para hacer contrataciones constantes a fin de mejorar y ir cambiando las teorías antiguas por unas nuevas. La ciencia, entonces, en definición, es el conocimiento racional, o yo les he explicado quiénes hacen ciencia. Los seres libremente vivos, pues el animal y la planta es vivo. No, que sea animal. El animal también no se puede hacer investigación. No, que sea racional. Entonces yo creo que ahí no entraría el perro ni el gato, porque ellos no son racionales, somos nosotros. Entonces tenemos unas características fundamentales para decir quién hace investigación. Conocimiento racional cierto o probable, obtenido metódicamente, sistematizado y verificado. Por lo tanto, si ustedes hacen una investigación y me demuestran una determinada, digamos, un determinado resultado, yo, siguiendo todos los pasos que usted indica en su trabajo, puedo repetirlo y obtener los mismos resultados. Si no lo obtengo, quiere decir que ustedes están falseando la investigación, y la investigación no es mentira, es verdad. Tiene entonces la ciencia exigencias de un método. Ya sabemos que el método científico es el único método que nos va a llevar paso a paso en función de buscar esa verdad. No son intuiciones, no es que a mí se me ocurra. Conocimientos ciertos y también probables, no producidos al azar, sino que son repetibles por cualquier investigador al seguir los mismos métodos detallados por el investigador en su trabajo. Conduce a una sistematización y ordenamiento de teorías. Uno de estos procedimientos es la verificación. Entonces, por lo tanto, nada de que sea ciencia puede ser mentira, todo es verdad. Pero esa verdad no es duradera, sino una verdad temporal, hasta que no venga otro principio fundamental y lo desplace en función, digamos, de un nuevo conocimiento. Las áreas cognitivas consideradas como ciencias son la ciencia formal, la ciencia fáctica, eso lo vimos la semana pasada, y hay diferencias fundamentales en lo que es la ciencia fáctica de la formal, y la formal es casi eterna desde que comenzaron los números y el álgebra y todos los principios. Usted pase. Oiga, pero aquí no se puede trabajar, a cada rato entra uno, una hora dos. Hagan un esfuercito a ver si llegan a la hora. Bien. Entonces, esto ya lo hemos visto, ya no quiero repetir. Sin embargo, las ciencias, digamos, formales, siempre lógica, matemáticas, y las ciencias fácticas, las ciencias sociales, las ciencias del campo, digamos, de la salud, son ciencias fácticas, de cambio y mejora. Por lo tanto, la ciencia necesariamente responde a una serie, digamos, de principios. Coherencia interna, y eso sí hay que aplicarlo cuando ustedes trabajan en la casa, tiene que haber una validez interna. Y la validez interna está dada fundamentalmente, digamos, cuando ustedes tienen mucho cuidado en el momento de recojo de información y evitan, digamos, sesgos que se pueden dar desde, digamos, desde la selección de las personas que participan en el trabajo, hasta sesgos, digamos, que son, digamos, bastante, digamos, se puede decir, difíciles a veces de corregir en función, digamos, necesariamente del número de participantes. Si usted hace un estudio experimental, mucha gente se va quedando en el camino. Entonces usted necesariamente, cuando usted va a hacer resultados, tiene una muestra insuficiente y eso invalida todos los resultados de tipo experimental. Luego tenemos sistematización del orden lógico y una estructura de pensamiento. Construye explicaciones derivadas de la observación organizada y lograda dentro de la ciencia de ciertas condiciones reconocidas como válidas. Entonces, necesariamente... Buenas noches, señor. A ver si la última vez que llegan tarde, la próxima sí. Si puedo cerrar la puerta, la cierro. Contiene una serie de proposiciones teóricas en orden jerárquico. Está ligada esencialmente a lo general. Entonces, cuando nosotros trabajemos acá, teoría, usted dice, vamos a tener clase teórica. La clase teórica es la transmisión de conocimiento. Proposición que establece principios y leyes generales que orientan la articulación y la explicación de varios hechos específicos que se han observado en forma independiente y que están relacionados con un modelo teórico conceptual. Acá ya vienen como teóricos conceptuales. Entonces el marco teórico tiene una parte teórica, fundamentalmente a través de los antecedentes del estudio, y tiene una base conceptual. La base conceptual, ¿dónde está dada? ¿Dónde está contenida? En los textos. Y ustedes van a sacar de todos los sitios. Cuando vamos a trabajar la próxima semana, va a ser en telemática. Vamos a sacar, aparte, digamos, de antecedentes, los bases teóricas.
Y esas bases teóricas van a servir a nosotros para que nosotros podamos tener bases que nos permitan a nosotros predecir cuál es la probable relación entre variable independiente y dependiente o entre las variables señaladas, digamos, del estudio para poder tener justamente una hipótesis. De lo contrario, no podríamos suponer que vamos a poner la hipótesis. Marco de referencia que contiene un conjunto de construcciones hipotéticas y definiciones relacionadas entre sí y que especifica las relaciones existentes entre las variables, lo vamos a decir, como el objeto de explicar y predecir dicho fenómeno. Por lo tanto, usted nunca me vaya a decir, doctora, ¿qué hago con la hipótesis? ¿Cómo? ¿Qué pongo? ¿Cómo que pone? Si usted tenía un marco, necesariamente ahí tiene usted una relación de otros autores que le hablan de las relaciones entre variables. Usted se vale de esos elementos para predecir su futura relación en función de su estudio que está usted proponiendo. Entonces, hablar de teorías es hablar de una serie de niveles. Desde el nivel descriptivo, que la mayor parte de ustedes van a hacer trabajos descriptivos, por la facilidad, se realiza un ordenamiento de los resultados de las observaciones de fenómenos y situaciones dadas. Pero también algunos, quizá por allá, que sea más raro, que hagan explicativos. Entonces el explicativo necesita necesariamente aparearse dos grupos, digamos, de individuos o de pacientes. Por un lado tiene ustedes uno que es expuesto y el otro que no es expuesto, hablamos de estudios cortes, o por otro lado hablamos de enfermos y no enfermos, hablamos de casos y controles. O hablamos del caso, digamos, de pacientes que van a ser, digamos, intervenidos o que van a tener una intervención y otros que van a ser controles. Hablamos de estudios experimentales. Entonces, hablar de estudios explicativos, necesariamente estamos hablando de estudios analíticos. Analíticos en los cuales necesariamente usted va a valorar y va a medir exactamente a través de números la relación que existe entre la variable independiente y la consecuencia de esta en la variable dependiente. Interpreta las relaciones entre los diferentes tipos de variables determinando la presencia o ausencia de un factor y le hace numéricamente la relación. Entonces, en un estudio de casos y controles lo va a medir a través, digamos, de un indicador llamado un ratio, y el estudio de caso de corte lo va a hacer medir usted a través del riesgo relativo. Le da numeración. La cantidad de asociación entre la variable independiente es esta de ellos. Y eso lo va a hacer usted en forma práctica. Por último, llega el nivel predictivo. Entonces explica las relaciones de la varianza en función de la validez general de los fenómenos estudiados bajo condiciones específicas. Aquí se refiere a estudios experimentales, en los cuales necesariamente usted, digamos, como investigador, manipule esa variable independiente. ¿Y qué quiere decir manipular? Necesariamente, digamos, quiere decir que usted va a intervenir en función, digamos, de diferentes modificaciones que va a realizar esa variable independiente. ¿A través de qué? Si usted pone un nuevo medicamento o extrae un principio activo de una planta y cree que es buena para un proceso antiinflamatorio, usted va a hacer, digamos, la extracción y lógicamente va a medir, digamos, la cantidad de concentrado en 5, en 10, en 15, 20. Entonces, la manipulación de la variable independiente le va a dar también resultados diferentes en función de la concentración del principio activo, que en este caso es el concentrado activo de la planta. Esas respuestas se van a medir y se va a buscar la respuesta óptima, la respuesta letal, la que lleva a la muerte, y finalmente la respuesta que no tiene ninguna traducción en función, digamos, de respuesta de tratamiento. Entonces ahí es predictivo. Usted predice que esta es la mejor, digamos, concentración, la más adecuada para una solución en función de un posible resultado terapéutico. Ejemplos. Rendimiento académico y coeficiente intelectual. Descriptivo. A usted no le interesa qué pasa entre uno y otro. Simplemente dice, se estudia por separado. Por un lado tiene usted orientación hacia el estudio y rendimiento académico para conocer sus características, variaciones y manifestaciones. Nada más. A usted no le interesa relacionar si el coeficiente intelectual es alto, notas altas, coeficiente intelectual bajo, notas bajas. No le interesa, no le interesa. Usted está simplemente describiendo cada uno de forma independiente. Explicativo. Se estudia la relación entre el coeficiente intelectual, acá sí me interesa. ¿Cuál es su coeficiente? Para eso tenemos que aplicarle un test y medir realmente, digamos, poder determinar la primera variable, que es esta, y el rendimiento académico, que vendría a ser la variable dependiente. Me imagino que una persona inteligente lee poco y saca 20. Que a veces los inteligentes se creen muy, digamos, hábiles en ese sentido y leen poco, entonces también sacan 10. Entonces viene el problema, definiendo las fluctuaciones entre ambas variables. Que normalmente el que tiene un grado de inteligencia elevado
debe tener, digamos, menor cantidad de repeticiones del texto o del contenido, digamos, teórico, para poder tenerlo metido muy bien dentro de las memorias. Y finalmente viene el nivel predictivo. Se repite una y otra vez y se comprueba que a mayor orientación hacia el estudio, mayor es su rendimiento académico. Yo puedo hacer un curso y darles, digamos, la metodología más adecuada en función, digamos, de la mejor captación del problema. Y repetirlo y ver, digamos, si después del curso yo he obtenido mejores resultados, y eso es, digamos, un método que está probando una teoría anterior de tipo explicativa. El método científico. Entonces, este es el método que utiliza la posición, digamos, cuantitativa, o el tipo de investigación, como quieran llamar ustedes, muchos autores le dicen tipo de investigación cuantitativa, que es lo que estamos haciendo. La cualitativa no la estamos haciendo. Conjunto de postulados, principios, operaciones y reglas que orientan a la investigación para alcanzar resultados propuestos. Investigación procura establecer firmemente los procedimientos, pasos que usted va a dar, que deben seguirse el orden de las observaciones, los experimentos, las experiencias y razonamientos, así como le espera a los objetos a los cuales se aplica. Y ahora vuelvo a insistir, la observación es un método muy importante que siempre debe estar presente en todo proceso de investigación, mucho más cuando es de tipo descriptivo. El método científico es característico de la investigación clásica cuantitativa. Por lo tanto, le pregunto, ¿qué método utiliza en la investigación cualitativa? Y me pone el método científico. Cero. No utiliza ningún método. Porque es otra la finalidad principal del estudio cualitativo. Subjetivo. Y la subjetividad es propia de cada uno de nosotros, individualmente, cuyo enfoque principal está basado en el paradigma empírico positivista. Y es que del campo teórico, de la estructura teórica de la relación entre una variable independiente y dependiente, yo lo voy a usted a llevar a través del proceso de operación de variables a que usted cuantifique el proceso de observación a través de numeraciones, números, cantidades, lo cual no hace el método cualitativo. El investigador decide sobre su objeto de estudio y se ubica afuera. Lo que sí les puedo poner a ustedes es cuáles son las diferencias fundamentales entre un método cualitativo y cuantitativo. Usted me tiene que decir fácilmente. El cuantitativo le gusta necesariamente mirar su objeto de afuera, no introducirse en el momento, digamos, de observación de esa realidad, ¿no? Luego le gusta bajar del método, digamos, teórico y llegar al empirismo que le permite cuantificar numéricamente el proceso en relación. Y eso nos permite a nosotros tener, digamos, mejor información en función, digamos, de algunos elementos que están, digamos, presentes y que con el método cualitativo no se podría obtener. En cambio, el cualitativo necesariamente forma parte el investigador del grupo investigado. No le interesa la cuantificación, sino le interesa la profundidad de los conocimientos o del, digamos, los aspectos, digamos, relacionados directamente con el quehacer, la forma de entender la realidad por parte de un grupo de personas para poder dar, digamos, cambio y producir, digamos, el proceso social de transformación de esa realidad. Entonces es totalmente diferente. Los sujetos estudiados son entes pasivos también. Por más pasiva lo miro. El otro es activa, porque yo estoy participando, digamos, dentro de la masa, digamos, de estudio. Que no interviene en el proceso investigatorio. El enfoque científico combina características e importancia de inducción y deducción. En esta primera parte, fundamentalmente en la planificación, ustedes utilizan el enfoque deductivo. Cuando ustedes hagan su tesis, van a hacer el enfoque inductivo. Y aquí tenemos entonces los elementos que ustedes están tratando de... Estoy tratando de insertar todavía, está avanzado. El método científico está, digamos, integrado por una serie de elementos. Uno de ellos son los conceptos. Los conceptos vienen a ser una serie de definiciones en función, digamos, de determinadas variables que están contenidas en vuestro título, de ahí comienza el trabajo. Ese concepto necesariamente debe ser definido. Debo saber yo cómo entiende usted, por ejemplo, la palabra adolescente. Todo trabajo cuantitativo debe describir, por lo tanto, las variables en estudio, porque yo debo entender exactamente con la misma terminología que usted lo está tratando. Pero de otra manera no podría haber unidad de trabajo de investigación.
Lo cual nos lleva necesariamente a una hipótesis que viene a ser la presunción de la posible relación entre variable independiente y dependiente, y que necesariamente va a llevarme, digamos, al campo de la medición en forma numérica a través de elementos fundamentales, variables, que ya estamos tratando de insistir. Características, cualidades de personas o cosas, que estas variables tienen, digamos, se pueden aperturar en función de dimensiones. Y la dimensionalidad no viene a ser sino una apertura de una variable en función, digamos, de unas, por decir, si hablamos de persona sería la variable, dimensiones sería edad, género, ocupación, procedencia. Son dimensionalidades de la persona, son una serie, digamos, de variables ligadas al individuo y que son importantes para un determinado estudio. Esas dimensionalidades también pueden aperturarse en subdimensiones y ser mucho más específicas. Y vamos a verlo en caso cuando abramos marco teórico para que ustedes vean cómo vamos a subdimensionar una variable. Si nosotros relacionamos ingesta de alcohol con cirrosis hepática, no es lo mismo que una persona sea un bebedor crónico y tome ron, que sea una persona que tome solamente los fines de semana. Entonces la cuantificación de la cantidad de alcohol ingerida por uno es diferente a la del otro. Eso trae como consecuencia también diferentes, digamos, procesos de resultados en función de procesos cirróticos. Luego, necesariamente, para poder tener una unidad digamos, de criterios en función de la variable, necesitamos indicadores. Entonces, en este caso, si hablamos de alcohol, si hablamos de cirrosis, la unidad, el indicador preciso va a ser centímetros cúbicos de alcohol ingerido. Buscamos unidades. Si hablamos de peso, estamos hablando de kilos. Si hablamos de talla, estamos hablando de centímetros. Si hablamos de imágenes, ahí tenemos que ver si son radiolúcidas o radiopacas, en el caso de ustedes. Pero si hablamos de ecografía, estamos hablando de imágenes hipoecoicas, ecoicas, no ecoicas. Si hablamos de resonancia magnética, también tenemos a otros resultados. Entonces, cada una de las diferentes técnicas tiene, digamos, unidades de medición, indicadores. Conceptos, abstracciones o construcciones lógicas que implican un hecho fenómeno. Son los conceptos. Un conjunto de conceptos relacionados entre sí forma un sistema conceptual y es una malla conceptual en la cual necesariamente va a ser la base de la ciencia y la teoría. Es el punto de partida para el método científico. Entonces tenemos siempre conceptos que aclarar y definir. Definiciones. Ustedes van a ver que cuando operacionalice digo variable y después digo definición conceptual. Necesariamente. Definiciones y los conceptos están íntimamente relacionados y de ellos depende la formulación de la hipótesis. Pero yo debo entender todas las variables que usted está explicitando de la misma forma y de la misma, digamos, dimensionalidad como usted quiere que yo las entienda. Por lo tanto, tiene que estar bien definida. Hay momentos que llega un momento determinado que ustedes se sienten limitados a decirme, ¿qué será? Que no sabe definir, ¿ah? Número de años que han transcurrido de la fecha de nacimiento a la fecha actual, punto de fácil. Y si ustedes tienen dificultades para poder hacer definiciones en variables, busquen un diccionario y vayan ahí, ¿qué es talla? A veces ni siquiera pueden definirme qué es talla. Número de centímetros del piso a la parte superior de la parte más alta de la cabeza, el vértice. Es simple, pero ¿por qué no pueden definirlo? Entonces, y de ello depende la formulación de hipótesis. Definir significa observar y alcanzar conclusiones sobre hechos y fenómenos, explicados a través de parámetros o indicadores. Hipótesis, suposición o presunción, por lo tanto es predictiva. Conjetura verosímil de relaciones entre hechos o fenómenos sujetas a comprobación. Y esto es lo que se va siempre a determinar en función, digamos, de un estudio. Variables, características, propiedades o cualidades de personas o cosas. O sea, tienen ustedes que aprender cuáles son las variables cualitativas de las cuantitativas. Y ustedes, todas las imágenes que ustedes tengan habidas y por haber en su estudio radiológico, siempre van a ser cualitativas. ¿Está claro? No me hablen nunca de cuantitativas porque los hay. Hay cuantitativas en otros estudios. Los indicadores constituyen las subdimensiones de las variables, se refieren a componentes de dicho fenómeno que se estudia. Entonces vamos a ver algunos ejemplos después. Y entonces ahora viene, ¿cuántas y cuáles son las etapas del método científico? Pregunta usted. Bien. Si este es el método que vamos a seguir, estas son las fases que vamos a seguir en cada una de ellas de forma, digamos, rigurosa.
Planteamiento del problema. Ya nos estamos acercando y ya nos vamos a acercar, de hecho. Bastante aproximado vamos a estar. 2. Construcción de un modelo teórico. No podemos hacerlo porque recién la próxima semana nos vamos a hacer bajar, digamos, las revistas indexadas, los artículos correspondientes a nuestro tema. Entonces, en esta parte no la estamos haciendo. 3. Deducción de consecuencias particulares. Te va a tener ya la revista, te va a tener los resúmenes chapter, usted lo va a estructurar en forma, digamos, en forma ordenada y corresponde a sus antecedentes de su marco teórico. 4. Prueba de las hipótesis. Acá vienen dos cosas importantes. La prueba de la hipótesis no es una hipótesis, digamos, para todos los estudios. La respuesta es, cada tipo de estudio tiene algunas condiciones que cumplir y no todos los estudios tienen hipótesis. ¡Qué suerte! No, yo les voy a obligar a que lo hagan de todas maneras. Y lo voy a obligar porque la verdad es que si ustedes no hacen la hipótesis hoy día, mañana no la van a hacer tampoco, cuando lleguen a cuarto año. Entonces, necesariamente todo estudio descriptivo no lleva hipótesis. Nadie le puede decir que debe llevar, no lo lleva. Pero yo les obligo a ustedes para que lo aprendan y para que ustedes tengan presente que necesariamente los estudios analíticos sí es obligatorio. 5. Introducción de las conclusiones en la teoría. Si usted probó y demostró que su teoría era cierta y que tenía una interrelación entre ambas, lógicamente constituye un nuevo aporte al conocimiento y lógicamente deben ser incorporadas como vigentes para la nueva teoría. Entonces, ahora vamos a hacer esto un poco más estructurado. Planteamiento del problema. Entonces ustedes ya ven, comienzan a mirar el 7. Si ustedes han hecho un título correcto, que hasta el momento he estado revisando, falta el día viernes el trabajo práctico, no he revisado todavía, ustedes tienen ya planteadas las variables. ¿Sí? ¿Alguien? Abre la puerta. ¿Qué hice? Váyate. Vaya nomás. Es imposible que se quede acá. Ya. Muy bien. Entonces, planteamiento del problema. Si ustedes han hecho un buen título, ya tienen las variables. Ya hemos identificado en casi la mayor parte de grupos hasta el día de hoy. Y hemos avanzado. Por lo tanto, no me vengan a mí con cuentos. Se parte de la identificación de hechos o fenómenos que se desea conocer, determinando, descubriendo y delimitando el problema a estudiar. Entonces, lógicamente, en esta primera parte usted tiene dos variables que plantear. Primero, el problema principal de la enfermedad, que es causa, digamos, fundamentalmente de estudio, y segundo, su técnica radiológica, que en este caso es radiología convencional. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de esta técnica en función de este diagnóstico? ¿Cuál es la utilidad que le va a prestar? ¿Cuáles son las imágenes, digamos, que son necesariamente, digamos, importantes y que van a formar parte, digamos, de un diagnóstico determinado en función de este proceso? Lo va a describir. Entonces, se complementa con la formulación del problema. Entonces, cuando usted me haya descrito ambas cosas, ¿no? Tanto el problema, ¿por qué toma este problema? Porque es relevante, porque tiene una alta prevalencia, porque se da bastante en el medio de la realidad del estudio, digamos, que usted ha hecho, digamos, de la investigación en su medio social o en un determinado país. Y le interesa conocer si, digamos, usted puede utilizar un medio de esta naturaleza para un diagnóstico de este proceso. Si es así, necesariamente tendrá que terminar el planteamiento diciéndome: el presente estudio pretende dar respuesta a la siguiente pregunta. Entonces aquí viene formulación del problema. También cuando son estudios bastante complejos puede haber subproblemas. O sea, poner el problema general y aperturar, digamos, en función, digamos, de determinados tópicos que son relevantes e importantes. De lo contrario, usted saltaría eso y solamente pondría formulación del problema. Y en la formulación del problema no es sino una pregunta. Es el título igualmente, adelantado con, digamos, a veces se utiliza, digamos, una palabra complementaria, un sustantivo, y se pregunta y se responde en función de una respuesta también para, más tarde, para una hipótesis. ¿Qué ha de estudiarse concretamente? Entonces, lo que comienza ya a dar el hilo de la investigación es eso. Ahí comenzamos. Prácticamente es como decirle, ¿dónde comienza el estudio? Con la formulación del problema, que me lleva a averiguar cuál es el centro fundamental de la guía del estudio. Construcción de un modelo. Para ello vamos a hacer las visitas a telemática y hay que marcar el problema a estudiar y sus objetivos en un modelo teórico. El modelo teórico está dado a través de la ciencia, de todo el avance, para el cual se necesita hacer una revisión de los antecedentes, lo que acabamos de decir,
hallazgos y estudios realizados sobre el problema, a fin de obtener un mayor conocimiento acerca de esto. ¿Y usted cómo podría decirme que la sensibilidad de la radiación convencional es de tanto por ciento si usted no ha revisado antes? Eso lo van a decir otros autores. Entonces usted saca de ahí y lo coloca en su trabajo. Pues bien, en el proceso de construcción del modelo teórico se formulan las relaciones entre los hechos, relaciones entre las variables que están contenidas, o fenómenos de las características de los objetos de estudiar que constituyen siempre las variables. Entonces, vean ustedes que la investigación no es compleja si usted guarda el orden. Tercera etapa de deducción de consecuencias particulares. En el paso anterior se buscó los elementos, principios y fundamentos que lo conformen y le den consistencia. Necesariamente toda la base de conocimiento que yo, como investigador, voy a conocer respecto del título de trabajo y la investigación, va a estar dado por otros autores que me están dando todo el alcance que ellos han llegado. Yo lo voy a absorber y voy a asumirlos eso como verdades, digamos, vigentes. Que después yo más tarde en el resultado pueda yo, digamos, deducir que no es cierto y negar una de sus afirmaciones, será después. Pero en este momento yo las asumo como verdades fehacientes. Principio y fundamento que lo conformen y le den consistencia y que conduzcan al investigador a deducir los juicios y razonamientos pertinentes. Las deducciones pueden ser racionales y empíricas y son que servirán de base para la prueba de la hipótesis. Entonces aquí, todos los resultados que yo obtenga después de hacer ya como información, me servirá a mí para hacer la prueba de la hipótesis. La hipótesis no es sino una respuesta a la formulación del problema. Por lo tanto, si yo digo cuál es la frecuencia de asma bronquial en los niños, digamos, de la ciudad de Lima, la respuesta será el asma bronquial en los niños de la ciudad de Lima es de tanto por ciento, la prevalencia. Si es prevalencia o si es incidencia o si es simplemente la frecuencia. La frecuencia es digamos, de tanto a tanto por ciento. El porcentaje se expresa la frecuencia. Prueba de la hipótesis. Definido el marco teórico, se procede a determinar la manera en que serán sometidas a prueba las relaciones hipótesis entre los hechos. Entonces aquí tienen ustedes dos hipótesis que utilizar. Las hipótesis, por lo general, cuando uno va, digamos, a utilizar un elemento estadístico, va a utilizar hipótesis estadísticas. La hipótesis nula, necesariamente, es la que niega toda, digamos, toda diferencia en función de las variables en estudio. Y la variable alterna, que es la que corresponde al investigador, acepta, digamos, diferencias entre ellos. Durante el proceso se debe diseñar la prueba. ¿Qué prueba va a ser? La metodología, en quiénes se estudiará y qué métodos se aplicarán para obtención de los datos. Toda esta es la parte, la tercera parte, ahorita no va a entrar en el examen, entra en la segunda parte del examen. Se procede a la ejecución de la prueba. La información obtenida debe ser elaborada, procesada, presentada, analizada y interpretada en función del problema. Acá se van a aplicar pruebas estadísticas. Y entonces, si hemos sacado resultados, tenemos certeza de que los resultados son verídicos y son verdaderos, siempre y cuando se haya cumplido la fase del proceso de metodología indicada. Y entonces, esas verdades encontradas, esos resultados encontrados por mí, van a ser contrastados con las verdades señaladas en la parte de antecedentes del marco teórico de otros autores. Esa contrastación permite al autor incluir sus nuevas teorías y desechar las que ya en ese momento eran vigentes. Con la aplicación de métodos científicos se debe lograr que esas hipótesis se incorporen a los conocimientos existentes sobre el área, contribuyendo de esa manera a la generación de conocimiento. Entonces si yo le digo a un autor, mira, yo he demostrado esto y esta teoría queda fuera del contexto, ya está obsoleta. Eso es contrastar y eso es, digamos, rechazar un conocimiento como una verdad que en este momento era y aceptar una nueva verdad. Para ello se requiere una comparación de las conclusiones con las respuestas formuladas en el modelo teórico, que es la parte, digamos, que ustedes van a obtener a través, digamos, de la revisión de las revistas indexadas y la deducción de las consecuencias particulares en cada uno de los casos. Si esto es así, las fases de la investigación son tres. Me preguntará, ¿y qué vamos a hacer nosotros ahora? Nada más. Nada más y nada menos. Si ustedes aprenden a hacer esta parte bien, porque viene después, a un buen asesor, se puede adelantar. Entonces, la investigación pasa por diferentes momentos o fases que son dinámicas, se puede adelantar o reducir de acuerdo con la necesidad y el proceso del mundo. No he dicho programación. No he dicho planificación. Ejecución, ya no la hacemos. El curso tendría que tener 6 créditos.
o llevarse en el primer semestre y en el segundo. Lamentablemente acá hay un poco de economía en cuanto digamos a los creditajes y no se puede realizar. Pues la ejecución la van a tener que hacer cuando ustedes lleguen, si tienen buena voluntad, en cuarto año y en quinto también. Y el informe final o redacción también en quinto año con un buen asesor. Entonces ahí nosotros no llegamos allí por falta de tiempo. El creditaje es bajo, 3 créditos. Normalmente este curso, lo que es cobrado, está sobre 10 créditos. Acá tenemos 3 créditos. Hay muchas cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la planificación? Le vamos a dar a ustedes prácticamente el modelo que le va a servir a ustedes cuando lleguen al cuarto año y encuentren profesores que de repente todavía no manejan la investigación. Lamentablemente es así, ¿no? Y entonces le van a decir, el patrón de oro equivocado. Y una serie de cosas más equivocadas, entonces ustedes lo llevan como a confusión. Pero si ustedes están seguros de lo que han aprendido en este curso, van a ser muy buenos en el cuarto año. Yo tengo muy buenos alumnos en este cuarto. Planificación. Definición de pasos que se seguirán desde la elección del problema hasta el diseño metodológico que se seguirá. La planificación se divide en 3 fases principales. La primera define qué es lo que se investigará. Por lo tanto, tenemos que hacer planteamiento y formulación del problema y la parte, digamos, que corresponde a marco teórico en la parte de antecedentes y bases conceptuales. Consulta bibliográfica. Eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Y la segunda se establece cuál es la base teórica del problema. Y ahí, en base a todo recojo, vamos a ordenar acá, pues que no, ustedes tienen que bajar todo de su CV, traerlo acá, imprimirlo, y vamos a hacer, digamos, el compendio de todo lo que va a constituir la base de su investigación. Descripción conceptual y teórica, hipótesis y variables. Y indicar variables también. Y la tercera parte se determina cómo se investigará el problema, que es la parte metodológica de la investigación. También conmigo vamos a trabajar, que es la tercera y última parte. Pero ustedes, el segundo examen es tan grande que si este examen no logran alcanzar 20, en el segundo bien mal que le va a ir. Pero el examen, porque es casi todo el curso ya lo que viene en el segundo examen. Ejecución, no la vamos a hacer. Pero sepan ustedes que normalmente si ustedes concluyen el curso hoy día, este año, y tienen ya su proyectito en la mano, les va a servir para mucho, se lo guardan debajo del brazo y cuando llegue el cuarto año, ustedes van a tener que hacer un proyecto individual cada uno para poder graduarse. Pues bien, entonces recordarán estas clases que hemos escuchado y ustedes necesariamente después de hacer su proyectito irán a la segunda parte que corresponde a la ejecución. Ustedes pueden graduarse durante el internado, durante el quinto año, durante el cuarto año también si tienen interés. Incluye la recolección de datos, su procesamiento, análisis, interpretación, la emisión de recomendaciones y conclusiones. La recolección de datos se efectúa mediante la aplicación de los instrumentos, encuestas, observación, entrevista y otros. Una buena información contribuye a que los hallazgos del trabajo sean de buena calidad. El siguiente paso es la presentación de los datos para el análisis e interpretación, donde debe tratar de dar explicaciones y hacer interpretaciones de los resultados obtenidos. Esta es la parte más difícil, toda la parte de la información. Entonces acá hay que evitar, digamos, tener ciertos errores en función, digamos, de la recolección de datos. Y buscar siempre tener, digamos, si ustedes van a hacer un estudio analítico, buscar siempre su prueba de oro que va a ser, digamos, la prueba que les va a guiar para tener, digamos, sensibilidad especial de las pruebas que ustedes están aplicando. Entonces, la investigación también tiene una serie de procedimientos en la parte de ejecución. Desde la recolección de los datos, que es la primera parte, hasta el dolor de cabeza para ustedes cuando llega análisis, pero ahí no dice análisis estadístico, que ustedes lo van a tener que hacer. Entonces ahí viene el problema que una vez que ustedes incluyen la capacitación del personal, selección de instrumentos, procedimientos para toma de muestras o registro de datos, ya tienen todo. Ahora miren la parte difícil para ustedes porque es procesar, ordenar, tabular, y como ustedes amaron la estadística, la aprendieron por la derecha y salió por la izquierda también. Sucede que no saben hacer tablas. Sucede que se olvidaron los gráficos y no saben para qué se aplica tal cosa, para qué se aplica el diagrama de sectores. No, eso todavía no lo sé. Entonces, ahí viene el problema de los, como dicen, los vacíos que existen cuando uno no ha tenido mucho cuidado. ¿Qué prueba de estadística debo aplicar frente a este tipo, digamos, de análisis que estoy proponiendo? Menos. Se refiere a la preparación de cuadros y gráficos para registros de datos y el proceso de análisis estadístico, no le he puesto para que no le tengan miedo, que son necesarios para la interpretación de los resultados en función del problema que se estudia, tabulación y análisis. Entonces, necesariamente toda la información tiene que ser procesada en tablas.
Y las tablas ya ustedes conocen cómo se realiza, tiene un título, tiene, digamos, de una determinada cantidad de, digamos, de casilleros en función, digamos, del cuerpo de la tabla, de los ejes que contienen, digamos, los datos, tanto, digamos, en el eje horizontal como vertical, y totaliza. Finalmente, esa tabla necesariamente pueden ustedes también vertirla y pasarla a gráficos. Como esta parte yo no la voy a volver a repetir, entonces tengan presente el tipo de variable. Cuando es una variable cuantitativa, obtendrán histogramas. Cuando es una variable cualitativa, tienen ustedes desde las barras paralelas, que son horizontales, verticales, el diagrama de sectores cuando no supera 4 o 5 aperturas, y también tienen el pictograma. Esos son, digamos, los gráficos más corrientes. Sin embargo, cuando están frente a dos variables cuantitativas, van a usar ustedes correlación y regresión. La correlación y regresión se mide, digamos, por la disposición de un eje cuantitativo y un horizontal y vertical cuantitativo, obliga a hacer la correlación, que es, digamos, la relación que existe a medida que aumentan las unidades en el eje de abscisas o el eje de ordenadas, y tiene que salirle digamos, una figura en forma, digamos, de diagonal. Y finalmente viene la parte más difícil para ustedes. ¿Y ahora qué hago? Ya tengo todo, los tablas, los gráficos, pero ahora falta la parte más importante, que es la redacción final del documento. Entonces ahí viene el problema de que ustedes muchas veces pegan palabras que no existen, unen palabras que no existen, y también ahí viene el problema de la sintaxis y de la ortografía. A veces me horrorizo cuando veo que cambian la S por C, la C por S, y etcétera, etcétera. Entonces traten de tener ortografía y sobre todo puntuación, porque ahí se corrige todo. Como último momento del proceso de investigación debe elaborarse el informe final y dar a conocer los resultados con el fin de contribuir a incrementar el conocimiento existente sobre el tema de estudio o ayudar a la solución de problemas que motivaron la investigación. Esa parte tampoco la vamos a ver, ojalá tengan suerte de un buen asesor para que les ayude a redactar. Este es Venecia, para que lo conozcan, o sea, por favor. Sí. Ahora, pásenme a otra clase. Sí, ponle el doctor. A ver. Ya están separaditas. Ahora pasamos a Fabiana Castillo, Método General. Método General. Sí.